Los bosques ancestrales son de suma importancia para la humanidad. Generación tras generación, nuestros abuelos han vivido en los más hermosos bosques del mundo, en los más ricos, en los más llenos de vida, en los más frescos, con los aires más puros, en grande riqueza de biodiversidad, en grande riqueza de recursos invaluables. Todo esto es parte de lo que nuestros abuelos nos decían y soñaban que sus generaciones esperaban ellos que lo viéramos en las mismas condiciones que hace cientos de años atrás ellos vivieron. Sin embargo, hoy la realidad es otra. Los grandes bosques tropicales del planeta están desapareciendo. Están siendo talados. Están siendo acabados. Están siendo transformados. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros por esos bosques? Desde niño, pues, me sacaron de la comunidad mis padres y a todos mis hermanos con la idea de educarnos a la ciudad. Pero siempre mantuvimos una conexión con nuestros padres, con nuestros abuelos y decimos nosotros, con nuestra madre tierra. Aquí, pues, cuando íbamos y regresábamos nos contaban sus historias. Una manera de enseñarnos. Pero no se trataba de cualquier historia. Se trataba de enseñarnos cómo era su vida. Cada vez que un árbol cae, era una forma de enseñar. Cada vez que una planta renace, era una forma de enseñar. Y así. Pero cuando nos preguntamos qué hacemos, entonces nos cuentan otro tipo de historias. Y es aquí en donde está la gran sabiduría. Recuerdo yo que una de esas cosas que cuando uno niño ve las cosas que ocurren y pasan de la historia de nuestros abuelos, las cosas malas, que no quieren que ocurran con sus generaciones. Estas son los que nos marcan. Hay días que nos llenamos de cólera y de tanta rabia porque queremos hacer más y a veces no podemos. Un día de eso, mi abuelo, el Droa Soga, que se llamaba así, ya fallecido, yo llego y simplemente llorando, y él me saca de la casa y me lleva hacia el río. Y se echa a reír de mí. Y yo me molesto por eso. Y él vuelve y me seca las lágrimas y dice, te puedo contar una historia. Una historia del tiempo de esclavitud, en donde también quería hacer más, pero no lo entendía y no podía hacer. En esos tiempos, pues, uno tiene que aprender a que uno puede cambiar el cauce del río. Uno puede hacerlo.
Y esos cambios están allí. Podemos corregir, enrumbar el cauce del río. Podemos frenar la corriente del río. Y uno se preguntaba por qué y cómo. Y él decía, pues, tienes a tus hermanos, tienes a los árboles, tienes a las plantas, tienes a los animales, y lo puedes cambiar con tu corazón, con tu voz, con tus manos. Solo no lo puedes hacer. Pero hay esa posibilidad de hacerlo. Hasta ese momento todavía no entendía por qué. Y cuando terminé de llorar ya con el cuento de él, él dice, tus lágrimas ahora son parte del río. Cámbialo. Y es eso lo que nos tiene aquí a nosotros. Podemos cambiar las cosas. Hay muchas cosas que podemos hacer y una forma de poder cambiar eso es volver a ver los bosques ancestrales. Muchos han desaparecido. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? En el caso del pueblo Emberá, estamos con la idea de hacer un proyecto para formular un proyecto de rescate, de protección y de restauración de bosque. No se trata de hacer monocultivo de árboles para una gran empresa, no. Se trata de restaurar la vida que había antes en el sistema nuestro. 700 hectáreas en un territorio que ustedes vieron y en el que esperamos recuperar. Ambiciosamente, a largo plazo, pensamos en que podemos restaurar más de 500,000 de bosques ancestrales. ¿Es posible? Desde la historia de nuestros abuelos, sí. Podemos hacerlo, podemos recuperarlo. ¿Pero para quién? ¿Para quién queremos hacerlo? Para nuestras generaciones. Cuando hablamos de nuestras generaciones, muchos dirán, bueno, está hablando del pueblo Emberá, de los niños Emberá. No. Cuando hablamos del concepto de pueblo Emberá, hablamos de un concepto más amplio. Hablamos de los seres humanos, porque ese es el significado de la palabra Emberá. El concepto más amplio no se trata de una comunidad indígena en Panamá. El concepto más amplio es de la humanidad, es de la familia humana. Ese es el concepto más amplio de la palabra Emberá. Entonces, si salvamos, recuperamos, restauramos esos bosques, no es solamente para nuestras generaciones indígenas, no, es para la humanidad en general. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y por eso estamos aquí compartiendo con ustedes. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero cada uno tiene un rol, una responsabilidad. Y eso lo podemos lograr, primero, respetando derechos de las comunidades que están protegiendo esos bosques. Segundo, desarrollando capacidades tanto a nivel personal de las comunidades como de sus organizaciones. Y tercero,
con un compromiso serio, real, verdadero, de los que quieren apoyar y enrumbar ese nuevo cauce para restaurar esos bosques. Finalmente, pues, queremos dar el agradecimiento a la Fundación Maison du Monde, no sé hablar francés, pero creo que así se pronuncia, y estamos con toda la humildad y el cariño con todos ustedes que no han abierto sus puertas, sus corazones hoy para escucharnos en este pequeño y humilde mensaje para toda la humanidad. Muchas gracias.